Ok, pues bueno, vamos a comenzar con esta pequeña clase del día de hoy que va a ser de signos vitales. Mi nombre es Isabel y bueno, vamos a comenzar. Como objetivos de esta clase el día de hoy vamos a tener que queremos que ustedes puedan comprender los diferentes signos vitales que existen, para qué sirven, cómo funcionan, para qué nos ayudan realmente y sobre todo comprender algo muy importante que son las características y las anormalidades de los signos vitales. Y bueno, además de que vamos a poder desarrollar pues capacidades para analizar estas anomalías para poder obtener datos importantes del paciente y que podamos hacer un diagnóstico correcto y poder solucionar los problemas subsecuentes. Entonces, pues vamos a empezar con algo muy importante que es la definición, porque realmente, ¿qué son los signos vitales? Bueno, los signos vitales los vamos a describir como aquellos datos que nos permiten saber que el paciente está vivo. ¿Por qué? Porque estos datos miden lo que es la circulación sanguínea, la respiración, las funciones neuronales incluso, y el que el paciente tenga estos signos vitales nos está hablando de que el paciente está con vida. Si nosotros perdemos uno de estos signos vitales, estamos hablando de que podríamos tener a un paciente que ya no está con estas funciones y por lo tanto está en gravedad y podría llegar a la muerte. Digo, no es que esto suceda siempre, pero sí es un dato de alarma en el que tenemos que actuar de manera rápida para poder solucionar el problema base que está ocasionando que los signos vitales pues estén por debajo de los niveles o por arriba de los niveles normales. Bueno, pero para poder entender todo el contexto, debemos de entender al paciente, debemos de estudiar al paciente y debemos de saber que los signos vitales se pueden alterar por muchas cosas. No es solamente que, ay, bueno, todas las personas tenemos una frecuencia cardíaca y todos deben estar igual. No, hay factores que podrían alterar estos signos vitales. Algunos de ellos de manera natural, es decir, no es que pues sea malo que estén alterados porque tienen algo pues que no podemos modificar, pero hay otros que sí debemos de prestarles mucha atención. Entonces vamos a empezar con esta parte que sería pues la edad. Está escrito que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en los niños tiende a ser mayor que en los adultos e incluso que los ancianos. Y esto lo podemos corroborar porque al nacer, por ejemplo, los recién nacidos tienen frecuencias cardíacas hasta de 160 y es normal. Cuando es en un adulto o en un adulto joven, ya estamos hablando de que es una taquicardia y que necesitamos actuar para disminuir esa frecuencia. En los ancianos, por otro lado, el ejemplo más claro es que conforme la edad va avanzando, sus arterias tienden a perder elasticidad y por ende la presión sanguínea tiende a aumentar porque los vasos sanguíneos ya no están funcionando de la manera correcta. En el caso, por ejemplo, del género, tenemos que las mujeres suelen tener una respiración y un pulso más aumentado que pues sí, que nosotras las mujeres. Digo que los hombres, perdón. Y que bueno, esto va a ser algo natural, esto es algo pues realmente que no está descrito mucho. ¿Por qué? A excepción de algo que sí es muy importante. En la parte de las mujeres también tienden a aumentar lo que son la temperatura y esto se debe a las hormonas. Cuando las mujeres están en la fase ovulatoria, las hormonas, específicamente lo que es la progesterona, aumenta lo que es nuestra temperatura corporal entre un 0.3 y un 0.6. Digo, tampoco es que tengamos una fiebre o que sea algo muy intenso, sino que son temperaturas muy leves que tienden a disminuir y pues sería como normal, no hay ningún inconveniente en esa situación. También vamos a tener que la actividad física puede aumentar lo que son en general los signos vitales y más la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Esto se debe a porque los atletas hacen demasiada actividad y por ende tienen que tener pues un mayor rendimiento y van acostumbrándose su cuerpo a ese tipo de signos vitales que están por arriba de los valores normales. También tenemos, por ejemplo, el embarazo.
En el embarazo ocurren muchísimos cambios y uno de ellos es que aumenta el volumen sanguíneo. Entonces, esto lo que nos lleva es a una posible y casi siempre tienen una aceleración del pulso, una frecuencia cardíaca pues más alta, presiones arteriales mucho más altas por la misma fuerza y por la misma cantidad de sangre que se está eyectando del corazón. Y además de todo eso, vamos a tener que tienden a tener un patrón torácico de respiración diferente a los demás que no están embarazados o bueno, que no hay embarazo. Y esto es porque se comprime un poco con la llegada del bebé, con la ampliación del útero, se comprime, se va haciendo todo más como compacto y por ende vamos a tener un patrón diferente. Incluso las mujeres embarazadas podrían desarrollar pequeños periodos de apnea que veremos pues en un momento qué es y pueden tener incluso disnea. Esta disnea que es esta característica falta de aire o dificultad respiratoria también pueden llegar a sufrirla, además de aumentar la presión arterial. Y esto también es muy importante que mencionas un momento, porque por ahí hay alguna patología que es la preeclampsia, eclampsia, en donde se valora realmente por la presión arterial que está aumentando en la madre. Si tenemos valores de presión arterial sostenidos, ya como tipo hipertensión, que ahorita vamos a verlo, podríamos decir que la madre está entrando en un estado de preeclampsia. Y eso es muy grave porque llega a un punto en el que necesitamos sacar al feto para que pueda la mamá sobrevivir, porque si no, ambos podrían morir. Entonces, es algo muy grave, la verdad, esa patología y muy frecuente. Y por último, bueno, casi por último, el estado emocional también influye porque los trastornos como ansiedad, el sentir miedo, el dolor incluso podrían estimular lo que es el sistema nervioso y por ende aumentar nuestra presión sanguínea. Es de ahí que cuando tienen a las personas ataques de ansiedad, dicen que sienten taquicardia o que sienten que se van a morir, sienten así muy intensos los signos y es realmente porque esto aumenta nuestro sistema nervioso y aumenta estos signos y si lo están sintiendo, digo, no se van a morir, no es en gran cantidad, es más la sensación, pero es por esta situación. Igual el estrés podría aumentar esta parte. Eh, bueno, por otra parte que no les puse, pero también es importante, hay algunos medicamentos que también pueden aumentar lo que es los signos vitales, específicamente el pulso, o disminuirlos. Un ejemplo de que lo aumenta es la terbutalina y un ejemplo que lo disminuye es el propanolol, por ejemplo, que pues es característico. Y ya, ahora sí, por último, esta realmente ya no es como algo natural, algo que pasa, algo que digas, ay, bueno, aumentaron, pero fue por este factor, está bien, no pasa nada. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque en casos de emergencia, en casos, por ejemplo, de fiebre, que tengamos una infección grave, o en el caso de las hemorragias, estos signos aumentan y esto es por una actividad compensatoria del cuerpo para intentar regularse. En el caso de la fiebre, lo que va a hacer es que va a aumentar el pulso sanguíneo. Esto se da porque uno de los efectos que tiene la fiebre para poder combatir, para que podamos, ahora sí que, pues sí, es que principalmente es para combatir infecciones y todo este show, pues lo que hace es aumentar la luz o el diámetro de los vasos sanguíneos. Entonces, esta vasodilatación va a permitir un mayor flujo sanguíneo y vamos a tener un pulso pues más aumentado. Además de que podría tener un aumento de la frecuencia respiratoria, igual de manera compensatoria. Y en el caso de las hemorragias va a pasar casi similar, en el que igual hay una vasodilatación cuando perdemos mucha sangre y pues aumenta el pulso y la frecuencia respiratoria. Entonces, todos estos son factores que podrían pues alterar y es importante que los conozcan porque hay veces que estamos como, bueno, está el paciente, llega en urgencias, tiene los signos alterados y no sabemos realmente por qué podría tener los signos alterados. Pueden ser por muchas razones, algunas pueden ser normales, algunas no, y es importante que lo sepamos para poder actuar. Ok, entonces, vamos a pasar ahora sí ya con los signos vitales y vamos a empezar con lo que es el pulso.
Y para poder empezar, pues les voy a decir como la definición. El pulso se define como una onda pulsátil de la sangre, que esta onda, o más bien esta sangre, sale del ventrículo izquierdo, genera una contracción y expansión de las arterias, y eso es realmente lo que nosotros sentimos cuando lo tocamos. Ahora sí, hay muchos sitios en donde se pueden tomar el pulso. De hecho, se han descrito hasta lugares que pues realmente no son tan usuales. Dentro de estos está, por ejemplo, el temporal, que aquí en la imagen no se nos muestra, pero es, digamos, en la sien de la cara. Vamos a tener el carotidio, que ese sí está pues en el cuello. El axilar, que ese es un poquito complicado de tomar, porque la arteria axilar está muy profunda. De hecho, recuerden, o bueno, si no sabían, todas las arterias son profundas, entonces sí hay que meterle como un poquito de presión para poder tocarlas. Pero en específico la axilar, pues sí tiende a ser muy difícil de palpar, porque sí está muy profunda. Y esta se encuentra principalmente pues en la axila, básicamente. La humeral, que aquí tampoco se la sacan, está un poco más arriba de la braquial. Igual, esta es un poco complicada por la profundidad que tiene. Tenemos la braquial, que es justamente la que está acá. La radial, que me parece, bueno, sí, aquí la muestran. La radial, este es un dato importante. Tenemos dos arterias que podemos tocar. La radial y la cubital. Esto en la muñeca. La radial es la que va hacia el dedito gordo o del lado del dedito gordo, y la cubital es la que va al dedito, pues, meñique, ¿no? Esto es importante porque pues luego no saben cuál están tocando. Luego está la femoral, que en este caso se acerca un poco a la ingle. Esta también es un poco compleja de tocar. Se usa más cuando realmente no tenemos acceso a cualquiera de los otros puntos. Y tenemos también lo que es el popliteo. Esta se encuentra por detrás de la rodilla. Eh, pues sí, de la articulación de la rodilla, en el huequito, ahí se encuentra. Tenemos el tibial posterior, que en este caso se podría decir que es en el tobillo, que pues realmente se le conoce de otro nombre al tobillo, ya anatómicamente y médicamente, pero se encuentra por ahí. Y lo que sería el dorsal del pie o el pedio, que en este caso pues está en el dorso como tal. Entonces, todos estos son los puntos. Ahora, de todos estos, pues realmente los que más se sienten o los que más utilizamos, pues sería el carotidio, que es el que llega pues mayor pulso, porque la carótida es una arteria bastante grande, por ende se siente mucho más. El braquial, lo utilizamos más que nada para la técnica de toma de presión arterial, por eso es importante conocerlo. Y pues realmente el que siempre tomamos es el radial o el cubital, porque es el de mejor acceso y también se siente bastante bien. Digo, es más ligero, pero sí se siente bastante bien. Ahora, ¿qué se le estudia el pulso? Porque no nada más es tocar el pulso, contarlo y ya ver qué pasó. No, el pulso tenemos que estudiarle pues diferentes características. Entre estas están la frecuencia, es decir, que el número de ondas percibidas en un minuto tengan un intervalo normal, que son los que les pongo acá. Esto, como les dije, va a depender de la edad. En los recién nacidos, por ejemplo, llegan hasta 160, pero en los adultos están entre 80, 90 y así como muy yéndonos hacia lo alto, pero sí. Entonces, estarían de esta manera. Em, pues sí, en general la frecuencia nada más es el número de ondas que se dan en un minuto. Después tenemos el ritmo. Este ritmo debe de ser regular. Si no lo es, podemos tener pues diferentes trastornos como lo podría ser una fibrilación. Tenemos que checar la amplitud, que sea pues con fuerza, que la sangre tenga pues bastante fuerza, que no se sienta débil el pulso, o sea, que sí se sienta. Si lo tenemos débil, pues podría ser por muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, una disfunción ventricular, estenosis. Hay muchas causas, pero sí debemos de estudiar, pues, que se sienta fuerte, no débil. Y la elasticidad. En este caso es qué tanto se expande nuestra arteria, qué tanto lo está haciendo y debemos de sentir cómo es. Si es lisa, si es dura, si está suave, etcétera. Esto nos indica, por ejemplo, en caso de que estén duras,
que tenemos un proceso de aterosclerosis, que es básicamente pues esa pérdida de la elasticidad de los vasos sanguíneos. Y bueno, entonces vamos a tener en cuenta muy bien estos valores, específicamente, bueno, es que los de los niños sí los preguntan y no me refiero a exámenes, sino que sí son útiles para la vida, sobre todo en pediatría, pero casi siempre nos enfrentamos con adultos. Entonces también hay que tener muy claro esto. Deben de saber que según las bibliografías, estos datos van a modificarse. Hay quienes dicen que lo normal en el adulto pues va de 70 a 80, hay quienes dicen que va de 60 a 90, etcétera. Lo que sí nunca pasan de los 100, de 100 para arriba sí ya es patológico y de 60 para abajo ya es patológico. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Ahora, fíjense bien, hay alteraciones, lógicamente. Podemos tener diferentes alteraciones del pulso, como lo es, por ejemplo, el pulso amplio, que en esta imagen no se los ponen, pero ahí les va. En este caso, el pulso amplio, pues son presiones de sangre que están pues diferenciales, o sea que no están teniendo una frecuencia, un ritmo pues normal. Tenemos el pulso duro, por ejemplo, que en este caso, no, creo que tampoco lo ponen así. En este caso, el pulso duro pues es en los ancianos, porque les menciono, eh, pierden la elasticidad de las arterias y por ende tienen pues este tipo de pulsos que se sienten pues duros. Los pulsos arrítmicos, por ejemplo, los pulsos débil, los filiformes, los alternantes. Acá hay muchísimos que les puse. Están los pulsos saltones, si se dan cuenta, hay pulsos fuertes y luego se pierden. Fuertes y pierden. Hay pulsos paradójicos en el cual, dependiendo de la etapa que tengamos de la respiración, podemos encontrar mayor fuerza o menor fuerza. Tenemos, por ejemplo, el pulso de martillo de agua, que son pulsos muy fuertes y muy rápidos, o sea, la frecuencia aquí está alterada. Entonces tenemos pulso, pequeño espacio sin nada, pulso rápido, fuerte, aquí sin nada, pulso rápido, fuerte, sin nada. Y, por ejemplo, acá los pulsos alternantes, que es un pulso fuerte y luego un pulso medio débil, un pulso fuerte, uno medio débil. Y que sería el pulso bisfernies, si no me equivoco, que son pulsos que están alterados en la frecuencia y que luego hay periodos en los que no los sentimos. Luego tenemos otros y ya no sentimos. Esto también, todos estos son patológicos y se puede deber a X, Y muchísimas situaciones. No les voy a dar ahorita todo porque realmente sería mucho. Esto ya lo vamos a ver en la parte de integración, pero sí sepan que hay muchas causas por las que este pulso podría verse afectado. Y ahora, quiero meter aquí un pequeño dato curioso, pasando al segundo, que sería frecuencia cardíaca. Si ustedes buscan en los libros, o les viene frecuencia cardíaca o les viene pulso, que casi siempre es pulso. ¿Por qué? Ahí les va. La frecuencia cardíaca la vamos a definir como el número de latidos del corazón en un minuto, que es realmente lo mismo que si tomáramos el pulso. ¿Por qué? Porque los mismos latidos son las mismas ondas pulsátiles que estamos sintiendo, solamente que no los escuchamos, ahí los sentimos. En la frecuencia cardíaca sí se necesita de un estetoscopio para poder escuchar y poder explorar. Ahora, no con esto estoy diciendo que no sea importante o que debamos reemplazar lo que es la frecuencia cardíaca con el pulso. ¿Por qué? Ahí les va. Tenemos nosotros focos cardíacos. Estos focos cardíacos se van a encontrar en nuestro tórax dependiendo pues de las líneas imaginarias que se ponen. Fíjense bien, les voy a hacer pequeños garabatos aquí para que me entiendan. Básicamente por acá arribita tendríamos a lo que es la clavícula. Se las pongo así en grande para que me entiendan. Esta clavícula nos va a dar pie a que nosotros podamos dividir. No es la única, pero sí hay algunas líneas que nos ayudan. Ahora, anatomía muy rápida del tórax. Tenemos también aquí lo que es el esternón, que sería toda esta partecita. Y acá tenemos las costillas. Esa es costilla y lo que les voy a poner de otro color es el espacio intercostal. Esos son los espacios intercostales. Ahora, esto es importante porque
los focos cardíacos se van a encontrar en puntos muy específicos que nosotros necesitamos memorizar prácticamente, porque no podemos hacerle dibujitos al paciente, o sea, podemos agarrar el Sharpie y le podemos rayar. No, eso no sirve y no es permitido. Entonces, necesitamos conocer muy bien la anatomía para poder explorar. Ahí les va. El tórax se divide en líneas, dependiendo de, como les decía, de la clavícula y del esternón. Tenemos las líneas paraesternales, bueno, está un poco más hacia, se las pongo mejor más hacia. Si no me van a decir que a Chuchita la bolsearon. Miren, la paraesternal sería más o menos aquí. Quiere decir que está a los lados de los esternos, bueno, al lado del esternón. Tomando en cuenta la clavícula, más o menos como por aquí, tendríamos la línea medioclavicular, que esta pues hay también muchas variantes, pero vamos a quedarnos ahorita con medio clavicular solamente. Entonces, bueno, está un poco más hacia allá, pero el punto es que la medio clavicular se encuentra en la mitad de la clavícula. Ustedes pueden tocar a ustedes mismos lo que es, pues su clavícula es el primer huesito que sobresale y de ahí pueden hacer una división a la mitad, ahí hacen su rayita. Ahora, como, pues y como dato, esta línea medio clavicular casi siempre pasa por el pezón. Esto es importante porque en las mujeres es un poco complicado eh, tomar o checar este foco que se encuentra ahí por la incomodidad de las mamas o porque las mamas pueden llegar a ser grandes y podrían obstruir un poco. Claro está que sí lo podemos hacer, sí podemos tomarlo, siempre y cuando pues veamos permiso antes, pero hay que tener esa consideración. Ahora, les voy a borrar mis garabatos para que podamos entender esta parte. Tenemos entonces estos 5 focos cardíacos. El aórtico sería, o sea, se los voy a decir como en el orden que se tienen que explorar. El aórtico tendría que ser en el segundo espacio intercostal, o sea, ustedes se tocan igual si quieren su tórax, en el segundo huequito que sientan que no hay huesito, ese es su segundo espacio intercostal. En la línea paraesternal, es decir, ubican su esternón, es la parte dura del centro del pecho, y al ladito, ahí debe de estar su foco cardíaco. Esto es importante porque aquí podemos escuchar a la aorta descendente. Después tenemos al foco pulmonar. Este se encuentra en el que es el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal. Es decir, es lo mismo, pero del otro lado. Aquí ya estamos hablando del lado izquierdo. El aórtico es el único derecho. Aquí vamos a escuchar, por ejemplo, la válvula pulmonar. Luego tenemos el foco accesorio, que en este caso está por debajo del pulmonar, está en el tercer espacio intercostal. Y aquí podemos escuchar pues lo que es la válvula aórtica. Tenemos el tricúspide. En este caso se encuentra cerca del apéndice xifoides. Esto es donde termina el esternón, donde dejan de sentir huesito. Ese es su apéndice xifoides. Y se encuentra igual en el borde paraesternal, pero cerquita a este apéndice. Y por último, el foco mitral, que es el que yo les decía, es el difícil de explorar porque se encuentra hasta el quinto espacio intercostal. Y como dato, para que me entiendan por qué de las mamas van del segundo al sexto espacio intercostal. Entonces, básicamente aquí las tendríamos y pues obstruyen en las mujeres. En los hombres no hay tanto problema. Esta va a estar en la línea medio clavicular. En este caso, podemos escuchar lo que es la válvula mitral por la posición. Ahora, por si se preguntan, ¿cómo que por la posición? O si están un poco perdidos de por qué se escucha todo aquí. Bueno, más o menos a esta altura, y digo más o menos porque no me salen muy bien los dibujos, más o menos a esta altura encontraríamos lo que es el corazón y por acá estaría pues la aorta, que la aorta, ya lo veremos en alguna clase de las siguientes semanas, se divide y tiene pues porciones, que sería una aorta ascendente, una descendente que a su vez se divide en abdominal y torácica, que sería todo esto hasta acá, hasta el diafragma que estaría aquí abajito, y una parte abdominal, ¿vale? Estos ya no nos importan mucho, lo da casi. He de aquí que escuchemos pues estas características en cada foco. Ahora,
¿Por qué les decía que no podemos sustituir lo que es el pulso con la frecuencia cardíaca? No lo podemos sustituir por el simple hecho que explorar los focos cardíacos nos ayudan a escuchar si tenemos ruidos cardíacos agregados, disminuidos o como lo mejor quieran conocer, soplos cardíacos. Estos soplos son patológicos en la gran mayoría de los casos. Nos hablan de que algo está sucediendo y es importante escucharlos. Si nosotros decimos, ay, saco la frecuencia cardíaca con el pulso, pues sí, sí lo puedes hacer, pero ¿quién te va a decir que no vas a escuchar algo anormal en cualquiera de los focos? Y también eso es importante, casi siempre les dicen pues en las bibliografías y así como de, puedes explorar un foco y ya. Pues realmente de poder, pues sí se puede, ¿verdad? Nadie te va a decir que no, pero lo ideal es que se exploren todos los focos porque podría haber un soplo en el ventrículo derecho, podría haber uno en la válvula aórtica, podría haber uno en la válvula mitral, uno en la pulmonar. Y nosotros no lo vamos a saber si no lo exploramos y el paciente podría poner en peligro su vida. Entonces, por esto es importante y por esto hay que considerarlo. Les digo, casi no mencionan la frecuencia cardíaca, pero sí, sí es importante. Ahora, hablando de las alteraciones, bueno, como dato, los valores normales son los mismos del pulso. Ahora, las alteraciones, aquí sí vamos a tener unas importantes, que sería, por ejemplo, la bradicardia, que es cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto, y una taquicardia en el caso de más de 100 latidos por minuto. Entonces, si se dan cuenta, si se llega a ver. Ojo que también esto lo podemos checar con un electro. O sea, si nosotros tenemos disponible un electrocardiograma, le ponemos los electrodos y checamos, podemos ver si tiene bradicardia, taquicardia o cualquier otra alteración que existe. Pero si estamos en San Juan de las Pepitas, allá en la sierra, y no tenemos un electrocardiograma, pues lo tenemos que escuchar con la frecuencia cardíaca. Entonces, estas son las alteraciones. Y bueno, ya dicho eso, que pues de frecuencia cardíaca es como muy ambiguo la situación, vamos a pasar con una que no es tanto, que sería la frecuencia respiratoria, que en este caso va a ser pues la cantidad de ciclos respiratorios que se dan en un minuto. Es decir, la cantidad de inspiración y expiración que se da en un minuto. Entonces, pues miren, esta frecuencia respiratoria se conforma de eso, de un ciclo. Es decir, cuando nosotros inhalamos, metemos aire y exhalamos, sacamos el aire. Esto, dato curioso, se debe de medir en una persona que esté en reposo y que no sepa prácticamente que lo estamos haciendo. En medicina siempre les vamos a decir, todo lo que van a hacer se le tiene que decir al paciente. ¿Por qué? Porque es consentimiento. Ahora, en este caso, es lo único que no le podríamos decir al paciente que estamos haciendo. ¿Por qué? A ver, si yo les digo en este momento, voy a ver cuántas veces respiras, ustedes, bueno, tal vez ustedes no, porque yo sé que van a ser doctores, los mejores doctores, y a lo mejor dicen, pues X, puedo ser respirar. Pero en una persona que es población general, llámese niño, adulto, anciano, quien sea, y tú le dices, voy a ver su frecuencia respiratoria, quédese quieto. La persona uno va a entrar en pánico porque va a decir, doctor loco, nunca me habían dicho eso. Y segunda cosa, va a empezar a pensar, ¿sé respirar? La clásica de, y si no estoy respirando bien, ¿cómo se respira? Ay, Diosito. Y van a empezar a modificar su frecuencia respiratoria porque no saben si lo que están haciendo es correcto o es incorrecto. Y podremos tener valores aumentados o disminuidos dependiendo de la persona y podría pues arrojarnos patologías que ni siquiera existen. Entonces, se debe de hacer con el paciente sin su conciencia, por decir de esa forma, sin conciencia de que lo está haciendo. Entonces vamos a ver y vamos a contar las veces que vemos el movimiento del tórax, es decir, que vemos que se infla y que se contrae, por decirlo así. Y bueno, vamos a tener que la respiración se controla principalmente por lo que es el bulbo raquídeo, que es una estructura en el cerebro que básicamente
si nosotros tenemos un traumatismo y le da ese bulbo, pues perdemos nuestra capacidad de controlar respiración y podríamos morirnos. Ahora, vamos a tener que, igual, como en todo lo de los signos vitales, bueno, menos la presión arterial, pero en todo lo demás, va a estar dependiendo los valores según la bibliografía, porque hay quienes dicen que en el adulto lo normal es de 12 a 16, de 14 a 20, etcétera. Entonces vamos a dejar un rango entre 12 y 20 que sea lo normal. Ya por debajo de esto, si de plano, si hay algo malo. Y en los niños también, entre más pequeños sean, más frecuencia respiratoria tienen. Ahora, tenemos que estudiar lo que son los periodos, es decir, cuántas veces está haciendo el movimiento y las alteraciones. Aquí tenemos un chorro y 20,000 montones de alteraciones. Ahí les va. Las más importantes es la bradipnea, que es cuando tenemos menos de 12 respiraciones, y la taquipnea, cuando hay más de 20. Pero también tenemos otras como la hiperventilación, que en este caso vamos a tener más de 20 respiraciones, una respiración muy rápida, es decir, así bien agitados, y una respiración profunda. Tenemos, por ejemplo, la respiro, no le hagan caso, la Cheyenne-Stokes, hay un clásico. En este caso, vamos a tener que hay periodos que hay un aumento de la profundidad y luego tenemos un periodo de apnea. O sea, estás respirando muy profundo con trabajo y de repente apnea. La Kussmaul, que también es muy común, vamos a tener que la respiración es muy rápida, profunda y además le cuesta trabajo al paciente hacerla. Y en este caso ya se empiezan a activar músculos que no son propiamente normales. Por ejemplo, tenemos el clásico tiraje intercostal, que para que me entiendan toda esta parte, la respiración se da por músculos, bueno, la inhalación específicamente. En este caso se contrae lo que es el diafragma, permite que entre el aire y pues básicamente es el músculo que funciona como principal. Pero en casos de patologías como Kussmaul, hay otros músculos como los intercostales, el alar de la nariz, ejemplo, que se activan para intentar pues recibir más aire como para trabajar más rápido. Y los podemos ver y llega el paciente así todo agitado con el clásico tiraje, o sea, respirando mal y ustedes ya están como de, ay, mamacita, ya valió. Y pues sí, ya valió, porque necesitan controlar la respiración del paciente o ver por qué está la respiración alterada. Y si querían saber por qué se da, específicamente esa Kussmaul, es por la acidosis metabólica. Un ejemplo nada más. Tenemos la de Biot, que en este caso vamos a tener que tenemos periodos de apnea y después tenemos una respiración pues un poco alterada. ¿Por qué? Porque la regularidad, el ritmo y la profundidad pues ya valieron. Luego hay apnea y otra vez, respiraciones profundas, rápidas, modificadas y otra apnea. En este caso se da, por ejemplo, en casos de meningitis. Entonces es importante saberlo. No las respiraciones se van a alterar porque, ya, no sé, decidí respirar más rápido. No. Todas estas patológicas tienen una situación o tienen pues sí, tienen un motivo de ser, no es porque sí. Ok, ahora vamos a pasar a la presión arterial. Y aquí es donde vamos a empezar un pequeño debate. ¿La presión arterial es lo mismo que la tensión arterial? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Interesante. Bueno, les tengo que decir que no es lo mismo. Vamos a ver. Como tal, la fuerza que se ejerce por los vasos sanguíneos y que se impulsa desde el corazón, esto es la presión. Eso es la presión arterial, es decir, esa fuerza con la que llegan a los vasos sanguíneos. Ahora, la resistencia opuesta por las paredes de las arterias, esa es la tensión arterial. Es decir, son fuerzas contrarias, sin embargo, son equivalentes.
Dato curioso, en la actualidad ya no se le dice como tal tensión arterial. Ya, de hecho, eso es como que está un poco mal visto, ya siempre se debe de poner presión arterial. Es como, pues la definición clave o es la palabra clave para esto. Digo, porque siempre andan poniendo TA o la tensión arterial, pero pues correctamente es la presión arterial. Ahora, como todo en esta vida, existen más sitios de los que usualmente conocemos para tomar la presión. Está, por ejemplo, en la muñeca, está, por ejemplo, la clásica del antebrazo, en donde pues se coloca casi siempre. Está en el tobillo y está en el muslito. Me van a decir, ay, yo nunca he tomado la presión en la muñeca o nunca la he tomado en el pie. Sí, realmente no se toman ahí de manera pues, usual. Esto se da o debemos de conocer estos lugares porque tenemos algunas situaciones de urgencia en las que podríamos no tener acceso al lugar que siempre estamos acostumbrados. Entonces hay que tener pues otros sitios como de el plan B que tendríamos para poder tomarla. Ahora, aquí no les voy a decir como toda la parte técnica de cómo tomar la presión. Claro que si en algún momento se da, pues lo podemos hacer. Pero es importante que conozcan las arterias que pasan por ahí, porque estas nos ayudan a poder medir o para poder colocar de manera correcta lo que es el brazalete. Si nosotros no lo colocamos correctamente, podríamos tener alteraciones. Si de por sí de tomarlo de la mano izquierda o del brazo izquierdo al derecho varía entre 5 más menos puntos, pues imagínenselo tomar en el pie, que está más lejano y por ende la presión va a ser menor. Entonces hay que conocerlo, hay que conocer pues dónde se toman y cuál es pues sí, sus valores normales en esa zona. Ahora, vamos a tener que tenemos tipos de presión. Una presión sistólica y una presión diastólica. La sistólica es lo que nosotros escuchamos la primera vez. Cuando se toma la presión, van a escuchar nada, o sea, se escucha básicamente nada y de repente empieza ese pequeño como latidito que encontramos, ese es el primer ruido que, pues sí, de la presión y sería la presión sistólica. Seguimos. Ay, bueno, aquí les puse el segundo ruido, pero es el último. Seguimos escuchando y se va apagando. Ustedes van a escuchar que se va disminuyendo, disminuye. Y cuando dejamos de escuchar, o sea, cuando decimos, ay, se fue el último, esa es la diastólica. Ahora, esto es importante porque van a encontrar en la bibliografía que si la presión arterial media, que si la presión no me voy a meter en esos rollos, sí, en el resumen que ya tendrán la siguiente semana. O bueno, ustedes ya están viendo hasta la siguiente semana, pero para los que están aquí, que estarán la siguiente semana, van a ver que ahí sí les puse las formulitas y todo eso, no es importante ni relevante ahorita para signos vitales, pero como cultura general se las puse ahí. Ahora, según la edad, también podríamos tener diferentes presiones, como lo es jóvenes o ancianos. Esta tablita nos ayuda en un promedio. Sin embargo, ahí les va. La presión arterial se clasifica según, esta es de la AJA, de la guía de la AJA del 2019, fue la última actualización, me parece que hicieron. Y aquí nos van a clasificar a la presión, porque no es como que, ay, bueno, ya, le escuché que traía 140, estás bien, mijito, vámonos. No, esto ya se clasifica. Vamos a tener que de manera normal, ustedes, acá su servidora y todos los adultos, deberíamos de tener menos de 120 y menos de 80 milímetros de mercurio, porque así se mide esta presión. Ahora, no les estoy diciendo que traigamos presiones de 100 sobre 50 y que eso está bien. Eso ya es hipotensión. Estamos hablando que debe de variar entre 110, 120 y entre 80, 70. Eso es lo ideal. Antes se decía, ay, 120, 80 es como lo justo. Pues no, los casos de hipertensión han aumentado tanto que lo que intentamos es prevenir justamente. Y por ende, la AJA lo que hizo fue bajar
pues sí, esta clasificación o este lapso o estas presiones para que nosotros como médicos tengamos más tiempo de poder ayudarle al paciente y que no llegue a niveles de hipertensión. Es por eso que se modificó, por los tantos casos que existen. Y bueno, entonces, tenemos después la elevada, que en este caso ya es de 120 a 129 y menos de 80, es decir, 70, 75. La arterial alta, que va a ser de 130 a 139 y de 80 a 89. Aquí ya estamos hablando de hipertensión. Lo pueden encontrar como nivel 1, como en la imagen, o como estadio. En este caso sería el estadio 1. Después tenemos de 140 o más y de 90 o más, una hipertensión estadio 2, que sería una ya presión alta. Y por último, tenemos algo muy importante que son las crisis de hipertensión. Estas crisis de hipertensión no se dan o sea, ejemplo, la hipertensión se puede ir dando gradual, o sea, es como que un día la traes alta, a lo mejor al siguiente no tanto, y luego otro día alta, o sea, como que se va ahí campechaneando. Esta crisis de hipertensión te da de la nada, o sea, es como, bueno, tiene una causa, ¿no? Pero aparece de la nada, te empiezas a ir como que ya estás viendo San Pedro y cuando te toman la presión te das cuenta que está altísima. Y estas son crisis de más de 180 sistólica y más de 120 diastólica. Ojo, no siempre presentan datos o signos de alarma, porque ahí les va. Cuando nosotros llegamos a tener pacientes con crisis hipertensiva, de verdad sienten que están viendo a San Pedro, muchos de ellos, y se sienten mal. Pero hay casos en los que no sucede. Podrían traer 200, 130 y están felices de la vida y no sienten absolutamente nada. Esos son los casos más peligrosos. ¿Por qué? Porque si tenemos presiones mucho más altas, presiones que de verdad están atentando con nuestra vida, podríamos tener al paciente con complicaciones, como un evento cerebrovascular, por ejemplo, o que tengamos alguna situación que nos baje y pum, vale. Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, esa sería pues un dato de presión. Ya casi acabamos. Vamos a pasar con la temperatura, que en este caso, pues, siempre dicen, ay, es que tengo temperatura. Pues sí, tienes temperatura, todos tenemos temperatura corporal. Lo que no deberíamos de tener, pues, es fiebre, ¿verdad? Entonces, actualmente está de moda, esta es la moda, la novedad, la temperatura, que por si el COVID, que pues realmente no sirve para nada porque asintomáticos, pero bueno, tenemos muchos sitios en donde podemos tomar la temperatura. El oído, que en este caso no se debe de usar en bebés, ojo ahí, porque se mueven y podemos perforar el conducto. Tenemos la frente, que es la que ahorita está de moda. Si se dan cuenta, no hay muñeca, entonces pues no la debemos de tomar ahí, pero en la frente sí, no se mueren las neuronas. Y la única situación es que aquí sí se puede afectar por la temperatura del ambiente, pero pues realmente es fiable en su mayoría. En la boca, que tampoco se debe de hacer en niños pequeños porque se lo pueden tragar. Y esta es muy rápida, es fiable, pero pues a veces no es lo usual porque, no sé, no suelen tomarla en la boca, no es como que su favorito. La axila, que es la favorita de todos, que es básicamente se pone el termómetro 3 minutos, ojo, dependiendo si es digital o es de mercurio el termómetro, y esta pues es realmente la más cómoda. Esta es exacta, pero no es tanto, o sea, no va a haber temperatura más exacta que la que se toma en el recto. O sea, esta es la ideal. Pero pues no les vamos a andar metiendo los termómetros a todos, ¿verdad? Esta pues nada más es para los niños. Por eso siempre se toma en la axila, que es como el sitio más cómodo para los pacientes adultos. Entonces, ese es el dato. Ahora, tenemos valores. Lo ideal o la fiebre o la temperatura pues normal, estamos hablando que es de 36 a 37.5. Ya cuando estamos pasando los 37.5 ya empezamos ahí como que, híjole, aquí lo vamos a empezar a clasificar. Ojo aquí. Bueno, aquí les puse las temperaturas con la edad, ¿eh? También varían según la edad, pero no se las voy a decir, bueno, ya para no tardarme tanto. Pero sí, aquí están todas. Ahora, aquí sí me voy a detener.
De 37.5 a 39.5 es fiebre. Encontrarán en algunas bibliografías que dice 37.5 a 38.5 febrícula. ¿Qué creen? La febrícula ya no es considerado un término aceptable en estos días. O sea, a lo mejor si estuviéramos en 1980, tal vez les creo que la febrícula exista, pero ahorita ya no es un término válido. Entonces, solo podemos tener fiebre, fiebre alta o hipertermia, que ya es lo más cañón. Eh, Ojo cuando empezamos a tener valores arriba de 40, porque podríamos tener complicaciones. Ejemplo, lo más clásico es que empiecen a convulsionarse, porque esto empieza a dañar nuestro cerebro y por ende convulsionamos. Y ojo también con los niños. Yo sé que por ahí han escuchado el clásico de las abuelitas de, ponle un algodón en el ombligo con alcohol y vas a ver que se le va a bajar. No hagan eso, por favor, nunca sean de esos médicos. Eso lo único que va a hacer es disminuir la temperatura, claro que sí, pero de la superficie, más no la interna. La interna es la que nos preocupa, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a sentir al niño ya fresco como una lechuga, pero por dentro ardiendo como el mismísimo infierno. Y si nosotros dejamos eso, podríamos llegar a tener convulsiones tan fuertes que podrían matar a la persona. Claro que sí puede suceder. Lo ideal es que se controle la fiebre con medidas primero pues físicas, que sería el clásico pañito con agua en la frente, que eso sí ayuda. Ya en dado caso de que no se da, pues ya el paracetamol, el clásico. Pero nunca pongan alcohol en una toronda y en el ombligo. Y bueno, por debajo ya de estos valores ya tendríamos una hipotermia como en Titanic y también podríamos llegar a la muerte porque no hay suficiente calor en nuestro cuerpo, no está llegando la sangre a los órganos más distales, incluso empieza a acumularse en lo central o en los órganos vitales y si seguimos disminuyendo, pues va a llegar un punto en el que se va a parar todo y pues nos podemos morir también. Y bueno, les digo, acá ya les dejé todas según la edad. Siempre recuerden este rango 36 a 37.5 es lo óptimo. Les digo, puede variar por un poco más, poco menos, pero pues no es mucho. Y recuerden también que las mujeres en periodo de ovulación aumentamos nuestra temperatura, 0.3 o 0.6, pero se aumenta. Digo, ya, si tenemos 37.5 y luego aumentamos, pues van a creer que estamos enfermos, pero no. Y bueno, ya por último, ya terminando, vamos a ver lo que es el oxígeno o la oximetría. Y realmente aquí es la duda, ¿no? Es un signo vital. O sea, ya lo consideramos signo, pues ya la bibliografía sí ya lo considera como un signo vital. Y bueno, es que si no tenemos oxígeno, pues estamos muertos. Entonces, sí es un dato de signo vital. Pero bueno, esto, este oxímetro ahorita también se puso mucho de moda por lo mismo del COVID. Tenemos que se mide por este aparatito que es el oxímetro de pulso, que tiene un rayo de luz infrarroja prácticamente, que lo que hace es medir el número o la cantidad de oxígeno que va en la hemoglobina. Ok. Ah, podemos medir o podemos poner el oxímetro en zonas translúcidas que nos ayuden, como lo es dedos, orejas, dedos de las manos, dedos de los pies. Y ya, realmente no podemos usarlo en otro lado, es como los sitios que más, porque es donde permite tomarlo. Ahora, alteraciones y valores normales. Ojo aquí, yo les puse nada más esta imagencita en donde viene de 95, 90, normal, etcétera. Pero, ojo aquí, esto va a depender del nivel o la zona que estemos. A mayor o a más nivel del mar que estemos, más cercano al nivel del mar, mayor es nuestra oxigenación a zonas más alejadas del nivel del mar o zonas más altas, por decirlo así. Entonces, lo ideal es que tengamos de 95 a 99. Sin embargo, para ampliar esto en zonas que no están a nivel de mar, tenemos que decir que lo normal sería de 92 a 99%.
nunca jamás en la vida vamos a llegar al 100%. Y si llegamos es porque no sé qué pasó, a lo mejor se descompuso el oxímetro. Porque realmente no se puede llegar a esos niveles y no es porque no, o sea, no es que no se pueda, pero el nivel del mar no nos lo permite. Necesitaríamos tener, o sea, primero un súper pulmón para que le aguante eso y segunda deberíamos estar realmente casi en el punto exacto para llegar a esos porcentajes, pero les digo, no es lo más usual. Ahora, ya nos empezaríamos a preocupar a partir de que empieza a bajar la saturación a 91, 90, 89, que ya sería como una pequeña hipoxia. Digo, aquí no necesitamos oxígeno, todavía aquí todo bien, posiciones nada más para mejorar la ventilación. Después de ahí nos empezamos a preocupar cuando empezamos a bajar de 85, 86, 80, que ya tendríamos hipoxias moderadas o severas. En este caso, ya necesitamos oxígeno. Es muy rápido como va disminuyendo esto en algunos casos de insuficiencias respiratorias, por ejemplo el COVID ahorita, que de repente empieza a bajar en 80, 85, 70 y de repente se van y si no actuamos a tiempo, pues podemos perder al paciente porque no está llegando oxígeno. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Alimentar o nutrir pues los órganos. Si no lo tenemos, se va a morir todo. Entonces, por eso es importante. Y bueno, ya no les voy a meter mucho de cuánto hay que oxigenar ni nada de eso, no nos vamos a meter con esos rollos, pero sí, hasta ahí pues serían básicamente los signos vitales que más utilizamos, los más frecuentes y que realmente pues son útiles. Entonces espero que cumpliéramos con los objetivos, espero que no fuera tan larga la clase, que no se les hiciera tan pesado, pero sí son bastantes signos vitales, entonces pues había que revisar todos y decirles pues las patologías que podrían asociarse pues principalmente, ¿no? Para que podamos atacar esa patología y pues posteriormente pues sanar al paciente. Entonces, pues bueno, esta fue la clase de signos vitales. Cualquier cosa, pues nos pueden mandar mensajillas al grupo de WhatsApp o al correo o a Facebook o por señales de humo, como quieran, no hay problema y lo vamos a responder, ¿vale? Entonces, pues nos veríamos conmigo en la siguiente clase y sigan disfrutando de todas las que quedan de la semana, de esta primera semana del curso. Y bueno, pues nos vemos.